Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 6 de agosto del 2025 y estos son nuestros titulares. En la vigilia del jubileo de los jóvenes, que le acogieron con un inmenso entusiasmo, el Papa se dirigió al casi 1.000.000 de personas, invitándoles a ser fieles a Cristo. Durante la homilía del jubileo de los jóvenes, el Papa les pidió que aspiraran a algo grande en la vida y les dijo que lo más grande que se puede lograr es la santidad. San John Henry Newman será proclamado doctor de la Iglesia, según ha decidido el Papa, tras el informe del Dicasterio para las Causas de los Santos. Una nueva matanza de católicos se ha producido en África. Esta vez ha sido en una iglesia católica, en el Congo, y ha dejado decenas de muertos y heridos. Un nuevo enfrentamiento entre obispos ha tenido lugar en Alemania. Mientras unos piden callar sobre el aborto, otros dicen que eso favorece a los abortistas. Casi 1.000.000 de jóvenes ha participado en el jubileo dedicado a ellos en Roma. El entusiasmo con que han acogido al Papa ha sido extraordinario. El Papa León XIV enfatizó el papel central de Cristo en la búsqueda de la amistad, la toma de decisiones y el encuentro con la bondad durante el multitudinario encuentro con los jóvenes en Roma. En el corazón del jubileo de la juventud, durante la vigilia de oración, el Papa abordó los desafíos de la modernidad, la ilusión de las relaciones en el mundo digital, el miedo a las decisiones y el deseo de una auténtica bondad. Al abordar la dolorosa soledad de un mundo dominado por las redes sociales, el Papa reconoció que Internet se convirtió en una oportunidad única para el diálogo, el encuentro y el intercambio entre las personas, así como para el acceso a la información y al conocimiento. Sin embargo, advirtió firmemente del peligro. Cuando la herramienta domina a la persona se convierte en herramienta y, por lo tanto, en una mercancía. Señaló constantemente a Cristo como el fundamento de la verdadera amistad, recordando las palabras de San Agustín: ninguna amistad es fiel si no está Cristo, y solo en Él puede ser feliz y eterna. También apeló, citando al beato Pier Giorgio Frassati: una vida sin fe, sin una herencia que defender, sin sostener la verdad en constante lucha, no es vida, sino mera supervivencia. Cuando nuestras relaciones reflejan este intenso vínculo con Jesús, se vuelven ciertamente sinceras, generosas y verdaderas, enfatizó el Papa. Deséense el bien, ámense, deséense lo mejor para cada uno en Cristo, sean capaces de ver a Jesús en los demás. La amistad está cambiando el mundo. La amistad es el camino hacia la paz. Con estas palabras concluyó el Papa su respuesta a la primera pregunta. Ante el miedo de los jóvenes a tomar decisiones vitales, el Papa explicó la esencia de la decisión. Elegir es un acto humano fundamental. Cuando elegimos, decidimos, en sentido estricto, quiénes queremos ser. Ante la incertidumbre y el miedo al futuro que paraliza a los jóvenes, León XIV enfatizó que la valentía para tomar decisiones proviene del amor de Dios que nos precede, nos asombra y nos supera infinitamente. Citó las palabras de San Juan Pablo II de la 15ª Jornada Mundial de la Juventud. Cuando sueñas con la felicidad, buscas a Jesús. Es Él quien despierta en ti el deseo de opciones radicales que no admiten componendas. El Santo Padre también habló sobre decisiones radicales. El matrimonio, el sacerdocio y la consagración religiosa expresan una entrega libre y liberadora que nos hace verdaderamente felices, enfatizó. Jesús es un amigo que siempre nos acompaña en la formación de nuestra conciencia, les recordó el Papa. Señaló que para encontrar verdaderamente al Señor resucitado
Es necesario escuchar el Evangelio, esforzarse por la justicia y servir a los pobres. Les recordó el vínculo esencial con Dios. Adoren a Cristo en el Santísimo Sacramento, fuente de vida eterna. Aprendan, trabajen y amen imitando a Jesús, el buen Maestro, que siempre camina a nuestro lado, enfatizó León XIV. Finalmente, el Papa invitó a los jóvenes a orar diciendo: Gracias, Jesús, por llamarme. Deseo seguir siendo uno de tus amigos, para que al acogerte pueda ser también compañero de camino para todos los que encuentre. Señor, haz que quienes me encuentren puedan encontrarte incluso a través de mis limitaciones y debilidades. En la homilía de la misa del jubileo de los jóvenes, el Papa les pidió que aspiraran a lo más grande, a la santidad, y que adoraran a Cristo en la Eucaristía. El Papa llegó a las 8 de la mañana para hacer un largo recorrido por el lugar antes de la celebración, en medio del entusiasmo del casi 1.000.000 de jóvenes. Ha sido el primer contacto masivo del Papa con los jóvenes y ha superado el entusiasmo y la conexión esperados. Desde el palco, antes de la misa, León XIV saludó a los peregrinos, les bendijo y auguró que la gran celebración en la que Cristo nos dejó su presencia en la Eucaristía sería una ocasión verdaderamente memorable para todos nosotros. Cuando estemos juntos como Iglesia de Cristo, caminemos juntos y vivamos a Jesucristo. Al inicio de la homilía posterior, insistió en esto mismo. La Eucaristía es el sacramento del don total de sí que el Señor ha hecho por nosotros. León XIV evocó el encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús después de su resurrección, para plantear a nivel individual ese mismo encuentro que cambia nuestra existencia, que ilumina nuestros afectos, deseos y pensamientos. En la vida no todo es firme y seguro, pero en el amor todo puede regenerarse, y por eso aspiramos continuamente aún más que ninguna realidad creada nos puede dar. Sentimos una sed tan grande y abrasadora que ninguna bebida de este mundo puede saciar. No engañemos a nuestro corazón ante esta sed, buscando satisfacerla con sucedáneos ineficaces, advirtió el Papa. Más bien, hagamos que esa sed sirva como taburete para subir y asomarnos como niños de puntillas a la ventana del encuentro con Dios. La plenitud de nuestra exigencia no depende de lo que acumulamos ni de lo que poseemos, más bien está unida a aquello que sabemos acoger y compartir con alegría. Comprar, acumular, consumir no es suficiente. Necesitamos alzar los ojos, mirar a lo alto, a las cosas celestiales, para darnos cuenta de que todo tiene sentido entre las realidades del mundo, solo en la medida en que sirve para unirnos a Dios y a los hermanos en la caridad. Muy queridos jóvenes, nuestra esperanza es Jesús, y es Él, como dijo San Juan Pablo II, quien suscita en vosotros el deseo de hacer de vuestra vida algo grande. Aspiren a cosas grandes, concluyó, a la santidad, allí donde estén. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio en ustedes mismos y a su alrededor. León XIV hizo un breve programa para mantenernos unidos a Jesús y permanecer en su amistad, siempre cultivándola con la oración, la adoración, la comunión eucarística, la confesión frecuente, la caridad generosa, como nos han enseñado los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, que próximamente serán proclamados santos. El cardenal San John Henry Newman será proclamado doctor de la Iglesia, según ha aprobado el Papa tras consultar al dicasterio para las causas de los santos. Él ha decidido conceder uno de los mayores honores que la Iglesia da a sus más sabios y santos hijos, el de doctor. El elegido ha sido San John Henry Newman, cardenal inglés converso desde el anglicanismo. El cardenal Newman fue fundador del oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra. Nació en Londres el 21 de febrero de 1801 y falleció en Edgbaston el 11 de agosto de 1890.
Fue uno de los protagonistas del movimiento de Orthodox que acercó a la Iglesia Católica a ilustres eclesiásticos anglicanos. Él mismo se convirtió y posteriormente fue ordenado sacerdote y nombrado cardenal. La causa de su canonización se abrió en 1958. Tras ser proclamado venerable en 1991, se le atribuyó un primer milagro, la curación inexplicable de un diácono estadounidense, que condujo a su beatificación en 2010 por Benedicto XVI durante su visita apostólica al Reino Unido. Un segundo milagro, la curación de una mujer embarazada, condujo a su canonización en 2019. Ahora, con el reconocimiento de su doctrina luminosa y equilibrada, capaz de hablar al intelecto y al corazón, centrada en la búsqueda del equilibrio entre la conciencia y la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, ésta lo acoge entre los doctores, ofreciendo su pensamiento como guía para los fieles de hoy. El título de doctor de la Iglesia no es un reconocimiento académico, sino una profesión eclesial de autoridad espiritual y doctrinal. Newman se propone ahora como guía para el pueblo cristiano de nuestro tiempo, en una época marcada por una espiritualidad frágil y un pensamiento a menudo superficial. Newman demuestra que se puede pensar con rigor y creer con humildad. En uno de sus escritos más conocidos, el Sermón sobre la adecuación del Evangelio a todos los tiempos, Newman afirmó: «Una fe que no piensa pronto dejará de crecer». Quizás esta sea precisamente la esencia de su lección a la Iglesia, una inteligencia de fe que nunca renuncia al corazón y un corazón que no teme a la razón. La persecución musulmana contra los cristianos no cesa en África. Una matanza más, esta vez en el Congo, ha dejado una gran cantidad de muertos y heridos. Un grupo armado vinculado al Estado Islámico perpetró una brutal masacre en una iglesia católica en la ciudad de Komanda, en la provincia de Ituri, al noroeste de la República Democrática del Congo. Los fieles se habían reunido en la tarde del sábado 26 de julio para una vigilia de oración en preparación a las confirmaciones que iban a celebrarse el domingo. Alrededor de la medianoche, miembros de las fuerzas democráticas aliadas irrumpieron en la iglesia mientras los fieles rezaban, abriendo fuego indiscriminadamente contra los presentes. Se oyeron disparos alrededor de la medianoche en los barrios de Belli y Buliki, en el centro de Komanda, declaró Pascal Kisezo, presidente de la Sociedad Civil de Irumu, a medios locales. Los atacantes utilizaron machetes y armas de fuego para perpetrar la matanza. Según el padre Eime Locanadego, sacerdote local, tenemos al menos 31 miembros de la Cruzada Eucarística muertos y 6 heridos graves. Algunos jóvenes fueron secuestrados, no tenemos noticia de ellos. Aunque las cifras varían según las fuentes, Radio Okapi estimó en 43 el número de víctimas mortales. Tras el ataque a la iglesia, los terroristas procedieron a saquear e incendiar negocios cercanos, atacando tiendas y sucursales bancarias de la zona hacia la 1 de la madrugada. Numerosas casas y establecimientos comerciales fueron reducidos a cenizas. Lo que ha generado especial indignación entre la población local es que el ataque se produjo a pesar de la presencia de tropas del ejército de la República Democrática del Congo en la zona. Las fuerzas democráticas aliadas surgieron en Uganda en la década de 1990, inicialmente acusando al gobierno ugandés de perseguir a los musulmanes. Su fundador, Jamil Mukulu, era un cristiano convertido al Islam. Desde 2002, el grupo opera principalmente en el este de la República Democrática del Congo, una región rica en minerales y cuyo control disputan varios grupos armados. En 2019, las ADF se declararon parte del Estado Islámico, jurando lealtad a esta organización terrorista internacional. Desde entonces, han intensificado sus ataques contra la población civil, provocando miles de muertos.
Los obispos alemanes se han enfrentado de nuevo entre ellos, a propósito de si hay que denunciar públicamente el aborto o si hay que callar por motivos políticos. En una extensa declaración publicada por la archidiócesis alemana de Paderborn, el arzobispo Udo Benz alertó sobre el riesgo de utilizar el tema del derecho a la vida para agudizar deliberadamente las tensiones sociales. A su juicio, quien instrumentaliza esta cuestión deja de hablar en favor de la vida y empieza a hacerlo solo contra otros. La intervención de Benz se produce en medio de la polémica por la candidatura de Freius Brosius Gersdorf, propuesta por el SPD para el Tribunal Constitucional alemán, tras sus declaraciones a favor de despenalizar el aborto. El arzobispo señaló: Observaciones de fuentes independientes apuntan a que fuerzas populistas de derechas y críticas con la democracia están exacerbando el debate público y utilizándolo para promover sus propios relatos. La candidatura de Brosius Gersdorf fue inicialmente respaldada por la facción democrática liderada por Jens Spahn y el canciller Friedrich Merz. Sin embargo, la presión mediática y las críticas de sectores conservadores y cristianos convencidos forzaron el desplazamiento de la votación. Numerosos diputados de la CDU-CSU ya habían anunciado que no votarían a favor de la jurista. Al obispo Benz le respondió el cardenal alemán Müller: los 2000 años de historia de la Iglesia nos enseñan que la misión de la Iglesia de servir a Dios como sacramento universal de salvación del mundo en Cristo siempre se ha visto oscurecida o incluso traicionada cuando los obispos se han puesto al servicio de los intereses de los poderosos o incluso se han doblegado ante ellos, dijo. Incluso los obispos católicos han evitado dar un sí claro a la vida, anteponiendo la lucha de los partidos políticos por el poder en el Estado a su testimonio apostólico de la verdad del Evangelio, que es la única razón de su existencia, afirmó Miller, acusando a su colega de complicidad con los abortistas. La Iglesia, en lugar de legitimarse a partir de Cristo, prefiere legitimarse como una organización útil para el Estado. Dice que sólo podemos proclamar muy discretamente las verdades de la ley moral natural y de la revelación histórica de Dios, para que los ideólogos neognósticos de la autorredención no se sientan ofendidos y para que no seamos instrumentalizados por el bando equivocado, es decir, el no marxista, en la lucha por el poder entre los partidos políticos. Sin embargo, este miedo a la instrumentalización política de la verdad cristiana busca el aplauso del verdadero bando político equivocado, que es anticristiano precisamente porque somete la verdad del Evangelio al cálculo del poder político. Tampoco es tarea de la Iglesia proteger la constitución de un Estado, que es tarea de sus propios órganos, añadió. Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre el programa de implantación de la sinodalidad en la Iglesia, aprobado por el Papa León XIV. La tarea que el Papa León XIV se ha impuesto, la de unir a la Iglesia, es no solo una tarea difícil, sino que es una tarea que raya casi en lo imposible. El cardenal Prevost, cuando fue elegido Papa León XIV, en este momento, heredó una Iglesia profundamente dividida, con rasgos incluso de odio. Y él, lo ha anunciado, lo ha dicho varias veces, cree que la misión que Cristo le ha encargado es la de unir a esa Iglesia. Pero hay muchos que no quieren que consiga, que alcance esa misión, que no quieren que tenga éxito. Son muchos los que de una forma o de otra le ponen zancadillas. Y desde hace ya varias semanas voy destacando, voy advirtiendo de cuáles son esas trampas que le ponen en el camino a las que yo llamo bombas, porque me parece que son como esas minas que asfaltan una carretera para que estallen al paso de las personas.
¿Por qué buscan eso? ¿Por qué no quieren la unidad? ¿Por qué esas trampas al Papa? ¿Por qué? Pues quizá porque, quién sabe cuáles serán sus motivos más profundos, pero buscan y quieren que la Iglesia se rompa en 1000 pedazos para quedarse ellos al frente de la parte más jugosa, o más rica, o más numerosa. La semana pasada hacía referencia a una de esas bombas. La Conferencia Episcopal Alemana, nada menos que en un momento de sede vacante, con el Papa Francisco aún sin enterrar, publicó un bendicional dirigido a presentar un modelo con el que bendecir a las parejas irregulares, entre otras las parejas homosexuales. Bien. El cardenal de Colonia dijo que él no lo iba a aplicar en su diócesis porque consideraba que era contrario a la doctrina de la Iglesia. Los obispos alemanes, casi todos, se defienden y dicen que no es verdad. Que ¿cómo puede ser verdad que sea contrario a la doctrina de la Iglesia cuando ha recibido la aprobación expresa del cardenal Fernández? De este modo nos encontramos con una situación muy compleja para el Papa León. Por un lado, teóricamente, porque no se ha desmentido, su ministro encargado de proteger y velar por la doctrina de la fe está avalando algo que un cardenal dice que es herético. Por un lado, una cosa, por el otro, justo la contraria. Están poniendo al Papa en la tesitura de tener que elegir entre uno u otro, entre su ministro o entre el cardenal que dice que lo que ha aprobado su ministro, o lo que los obispos alemanes dicen que ha aprobado su ministro pero que no se ha desmentido, pues no es contrario, no es concorde con la fe de la Iglesia. Tiene que elegir entre uno y otro. Esto es una bomba. No le dejan tiempo para organizar con calma el equipo de colaboradores más cercanos a él y que compartan con él el objetivo de unir a la Iglesia. Le están continuamente exigiendo que se pronuncie en situaciones complejas. Esta semana, de nuevo, otra bomba, en el sentido metafórico de la palabra. En la revista Rome Today se ha publicado un artículo firmado por Helder Red. He buscado en Internet y no lo he encontrado. Eso no significa que no exista. Yo he buscado en Google y no lo he visto. Muy bien, este escritor, este articulista, escribe y dice que ha tenido una reunión con un cardenal que estuvo presente en el cónclave y que le ha contado cómo se desarrolló El artículo ha sido ampliamente difundido porque está tratando un tema que interesa a todos. Según el escritor, este cardenal, del cual no da el nombre, este cardenal le dice que el cardenal Prevost era el único candidato del Papa Francisco, el único candidato, y que a su izquierda estaba el cardenal Parolin, que sería el candidato del sector más liberal, del sector extremo liberal dentro de los cardenales. Y que como la pequeña minoría conservadora no tenía ninguna opción, se dividió el grupo de los liberales entre Prevost y Parolin, y que tuvo que ser el cardenal Hollerich, jesuita, y al cual el escritor denomina que era una criatura de Bergoglio, que tuvo que ser el que intervino para poner orden en la fila de los liberales y exigir que todos votaran a Prevost. Y que entonces fue cuando Parolin presentó la renuncia. ¿Por qué, según el escritor, quería esto el Papa Francisco? ¿Por qué? Dice que el Papa Francisco había llegado a darse cuenta de que durante su pontificado se había bordeado ya el cisma y que era necesario alguien más moderado que no siguiera avanzando, pero que consolidara lo que ya se había conseguido,
pero que fuera simplemente una pausa para preparar el siguiente pontificado, que sería el que llevaría a la Iglesia a la sinodalidad más extrema, a la aprobación de todo tipo de relaciones sexuales, al sacerdocio femenino, etc. Eso, repito, según el autor de este artículo, amplísimamente difundido. Personalmente he consultado con algunos amigos cardenales que estuvieron presentes y que, sin violar para nada el secreto pontificio, porque es gente muy seria, sí me han podido decir que eso era ciencia ficción. Y además que tenía una intención malévola la persona que lo había escrito. Yo no estuve en el cónclave, por lo tanto no puedo decir si es verdad o no es verdad. Digo lo que me han dicho a mí las personas que estuvieron allá adentro. Eso no es así. Pero ¿por qué? ¿Por qué publicar ese artículo, aunque fuera verdad? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, tranquilizar a los liberales que están nerviosos con algunas de las cosas que está haciendo el Papa León. Pero por otro lado, y sobre todo, separarle de los conservadores que se han volcado con él, que le están dando todo su apoyo. Y decirle a esos conservadores, os estáis engañando, no le apoyéis, es el plan de Bergoglio, no le apoyéis. Es decir, el objetivo es impedir la unidad de la Iglesia. Por supuesto, si eso fuera verdad, el objetivo podría ser otro, pero si no es verdad y se publicita algo que no ocurrió, y en otras filtraciones que habían salido antes se decía una cosa totalmente distinta, si se publicita algo que no ocurrió, el objetivo queda bien manifiesto. Evitar que el Papa León una a la Iglesia. Esa es una auténtica bomba. Afortunadamente, el Papa está siguiendo su camino, esa revolución tranquila que quiere seguir, que quiere aplicar para lograr la unidad. Y lo mismo que hace unas semanas elogiaba al cardenal Burke, aprovechando el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, pues esta semana le ha concedido una audiencia al cardenal Maradiaga. Él quiere la unidad e intenta acercar a unos y a otros y acercarse a unos y a otros. Y un acto que me ha parecido extraordinario ha sido la reunión que ha tenido con esos cientos de miles de jóvenes que han acudido a Roma para el jubileo de la juventud. No solo han llenado la Plaza de San Pedro y la Vía de la Conciliazione, aunque los actos definitivos tendrán lugar este fin de semana, sino que en la primera reunión que ha tenido con ellos esta semana, les ha dicho, tenéis que levantar vuestra mirada, hay que mirar a Cristo, es a Cristo a quien seguimos. Es decir, les ha advertido, sin nombrarlo así, del riesgo de la papolatría. Es Cristo nuestro Señor, es Cristo el que nos une, es Cristo el que funda la Iglesia. Ha señalado hacia Cristo y no se ha señalado a sí mismo. Y los aplausos ensordecedores que le han dedicado entusiastas, con un entusiasmo que yo no recuerdo haberlo visto desde la época de San Juan Pablo II, con ese entusiasmo extraordinario, el Papa lo ha recogido y lo ha subido al cielo y les ha dicho, no me aplaudáis a mí, aplaudid a Cristo, que es al que todos tenemos que seguir. Y entre esos miles de jóvenes que están participando en el jubileo de la juventud, los hay muchísimos. No se puede decir quién más, quién menos, pero son muchísimos los que proceden de ambientes conservadores. Y también los hay que vienen de instituciones más liberales o de diócesis más liberales. Eso es un anticipo de esa unidad de la Iglesia que el Papa León quiere conseguir y en la cual tenemos todos
que apoyarle y tener mucho cuidado con esas mentiras, esas fake news que van soltando para llevarnos a desconfiar de él. Una noticia maravillosa de esta semana ha sido la decisión presentada por el Dicasterio para las Causas de los Santos y aprobada por el Papa de nombrar a San John Henry Newman doctor de la Iglesia. Me parece providencial que fuera el Papa León XIII el que nombrara a San John Henry Newman cardenal y que sea el Papa León XIV el que le nombre doctor de la Iglesia. John Henry Newman fue quizá el más ilustre e importante de los conversos desde el anglicanismo al catolicismo en aquel movimiento de Oxford, así se le llamó, donde muchos intelectuales de prestigio empezaron a acercarse a la Iglesia católica al ver el desvarío en que se iba introduciendo la Iglesia anglicana. He sido siempre un entusiasta del cardenal Newman, como me gusta llamarle, aunque es San John Henry Newman. He sido siempre un entusiasta de él. El libro suyo que leí, que me hizo un extraordinario bien, el de Apología Pro Vita Sua, sigue siendo una de mis lecturas favoritas. En él se defiende de las acusaciones que le hacen sus antiguos amigos anglicanos por haberse hecho católico. Y en el brindis, donde reúne en una pequeña fiesta, reúne a los amigos que le acompañan en ese camino de la búsqueda de la verdad, el cardenal Newman, todavía entonces no cardenal, por supuesto, y aún no santo, hace un brindis. Dice, se afirma que cuando uno entra en la Iglesia católica tiene que cortarse la cabeza, es decir, tiene que dejar de pensar. Y con ese humor inglés típico añade, no es así. Cuando uno entra en la Iglesia católica, lo que se nos pide es no cortarnos la cabeza, sino quitarnos el sombrero. Y a continuación, levantando la copa, hizo el brindis. Brindo por el Papa y por mi conciencia. Podía haber brindado por mi conciencia y por el Papa, pero brindó primero por el Papa y después por su conciencia. ¿Por qué? Porque toda la investigación y la gran aportación del cardenal Newman, por la cual es nombrado doctor de la Iglesia, gira en torno a la conciencia, al valor de la conciencia. Él dice que la conciencia es algo puesto por Dios en la naturaleza humana. Hay una conciencia natural que te ayuda a distinguir el bien del mal, la ley natural, la ley moral natural. Pero naturalmente, a la vista está, esa conciencia corre el riesgo de ser manipulada por lo que él llama un cáncer que provoca metástasis. Son palabras suyas. Un cáncer que provoca metástasis y que es el subjetivismo y el relativismo. Y por eso él llega a la conclusión de que no basta la conciencia fácilmente manipulable desde fuera o automanipulable desde dentro, sino que es necesaria una voz que esté fuera de la conciencia y que nos guíe y que impida y evite que nos engañemos a nosotros mismos. Y esa voz es la revelación. Y cuando él entiende que la plenitud de la revelación está en la Iglesia católica, es cuando se hace católico y brinda por el Papa y por su conciencia. Por el Papa. Porque representando la transmisión íntegra de la fe, es el que impide, como voz suprema del magisterio, que nuestra conciencia se desvirtúe por ese relativismo y ese subjetivismo al que inevitablemente estamos sometidos y que nos asedia porque está en el ambiente. Es lo que yo he intentado hacer en todos estos años. Muchos no me han entendido y me han acusado de estar contra el Papa, pero es lo que he intentado hacer en todos estos años.
brindar por el Papa, máximo responsable de la transmisión íntegra de la fe, y por mi conciencia. En ese orden, por el Papa y por mi conciencia. Y así he tenido que sortear todos estos años de insultos, de amenazas y de riesgos por ser fiel a un Papa que transmitía íntegro el depósito de la fe, es decir, por ser fiel al depósito íntegro de la fe y por ser fiel a mi conciencia. Afortunadamente, pues muchos sí que lo han entendido y me han apoyado, y por eso tengo una gran alegría al comunicar, al informar de que en uno de los canales de YouTube que tenemos, que tiene Magnífica Televisión, hemos llegado ya al 1.200.000 suscriptores. Les agradezco mucho, porque ese es el apoyo que también yo necesito y que significa que son muchos los que han entendido que estoy y estaré siempre con el Papa, máximo responsable de la transmisión íntegra del depósito de la fe, y también siempre intentando ser fiel a mi conciencia. No he dejado nunca de rezar por el Papa de turno, y por lo tanto estoy también ahora rezando insistentemente por el Papa León, para que pueda llevar a cabo ese extraordinario, imprescindible, urgente objetivo que se ha marcado, la unidad de la Iglesia. Le ponen muchas bombas y nosotros solo podemos rezar por él y, en mi caso, señalar algunas de esas bombas para intentar de ese modo desactivarlas y que no haga daño, como en el caso al que me he referido, a aquellos que pudieran creer que el cónclave se desarrolló como dice este autor que se desarrolló, cuando eso, según otras fuentes, me han asegurado que no es así. Quiero brindar hoy con San John Henry Newman, próximo doctor de la Iglesia, por el Papa y por mi conciencia. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.